La Biblia es la fuente de conocimiento para el hombre de Dios. Todo lo que necesita un creyente se encuentra en la Biblia. La Biblia dice en 2 Timoteo, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Proverbios 2 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Sabiendo que el Señor da sabiduría, conocimiento y entendimiento, tendría sentido que debería haber un método correcto para alcanzar esos beneficios. Un sistema que Dios da que no es presa de la conjetura del hombre. Filipenses 3 dice, empero a lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y pensemos una misma cosa. En contraste, todos saben que el sistema denominacional no hace eso. Es un testimonio del hecho de que los hombres han ignorado la regla del Señor y lo han hecho desde el principio, incluso en el día de Pablo el apóstol. Sin embargo, Pablo, por el Espíritu Santo, nos dio instrucciones. Están escritas para que todos las vean en la Biblia. ¿Sabías que hay un sistema basado en conceptos para manejar las Escrituras? De hecho, hay un método original, bíblico y sencillo para estudiar la palabra de Dios. Usando esta regla, comprenderás cosas que nunca antes entendiste. El panorama comenzará a enfocarse. Es asombroso cómo el entendimiento de un hombre aumenta en el momento que comienza a emplear esta regla. En 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien significa literalmente trazar una línea recta. Con eso tienes la idea de un plan uniforme y correcto. Es como dos carpinteros que están construyendo escaleras en una casa y deben cortar la madera perfectamente para hacer el ajuste exacto. Deben usar cintas métricas con las mismas longitudes establecidas. De lo contrario, la madera no se unirá correctamente. Los carpinteros no estarán de acuerdo y no producirán un buen trabajo. Deben utilizar la misma regla, cintas métricas con las mismas longitudes establecidas. De la misma manera, trazar bien la palabra de verdad es la única manera, el camino de Dios dirigido a la comprensión adecuada. Es la única manera en que cristianos diligentes podrían estar de acuerdo, ya que lo mantendrá alejado de los errores de las iglesias. Al colocar este principio bíblico en tu mente, tendrás las herramientas adecuadas para estudiar. Tú podrás conseguir la sabiduría para no ser engañado por un predicador o el llamado sacerdote nuevamente. Cuando un hombre finalmente ve esta verdad dentro de la Biblia, el hombre de Dios puede ser perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de usar el método de estudio bíblico de Dios en lugar de la manera del hombre. Hay una seriedad que no puede ser exagerada. Puede ser una sorpresa para la mayoría de ustedes, y sin embargo su realidad no ha disminuido. Es posible que ya sepa que cada creyente debe comparecer ante el tribunal de Cristo, pero ¿sabías que la Biblia dice algunas cosas bastante alarmantes de las que deberías estar al tanto? 2 Corintios 5 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Sabiendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Todo creyente debe comparecer delante del tribunal de Cristo. Este no es el tribunal del gran trono blanco en Revelación 20, pero es específicamente para un individuo salvo. Y sin embargo, Pablo usa la palabra terror para describir el tribunal del Señor. Pero al usar la regla descrita en la Biblia, puede ir bien para ti. Si tus obras son buenas y mantienes la fe correctamente, no te avergonzarás. Recibirás una corona de justicia que mostrará que eres aprobado por Dios y ahora tienes autoridad para reinar con Cristo en el cielo. Pero consideramos la alternativa. Si tus obras no son buenas y no has mantenido la fe correctamente, entonces te avergonzarás. No recibirás una corona de justicia que demostrará que no eres aprobado por Dios y ahora no tienes autoridad para reinar con Cristo en el cielo. Tenga en cuenta que aquí solo estamos hablando de cristianos salvos. Por favor, entiende, no se requieren obras para salvación en esta era de gracia. Es el don de Dios. Pero después de la salvación, Dios quiere que tu andar siga un cierto camino. En Filipenses 3, Pablo dice: Hermanos, sed justamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieren así, como nos tienes a nosotros por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo. En el libro de Filipenses, Pablo escribe a los creyentes sobre otros creyentes y él incluso está llorando por el asunto. Esto plantea la pregunta: ¿cómo puede un hombre salvo ser enemigo de la cruz de Cristo? Note que no está diciendo un enemigo de Cristo, sino un enemigo de la cruz de Cristo. Es decir, están haciendo algo que desprecia el trabajo de nuestro Señor en la cruz. Por defecto lo denigra. Muchos, de hecho, la gran mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo de hoy se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Obviamente ningún creyente haría esto voluntariamente. Sin embargo, la mayoría de los creyentes en Cristo están haciendo precisamente eso. Son creyentes en Cristo que causan disensiones y escándalos contrarias a la doctrina enseñada por Pablo. Gálatas 3 dice: ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionéis por la carne? Él pues que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tal como lo hicieron los Gálatas en aquel entonces, también lo hacen los hombres ahora. Después de creer el Evangelio de la gracia de Dios, ahora buscan agregarle algo al aplicarles a ellos mismos las doctrinas que pertenecen al programa del reino del cielo de Israel, la filosofía egocéntrica del hombre y el amor del dinero. Los enemigos de la cruz de Cristo no se dan cuenta de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Les importan las cosas terrenales, la carne. Consideran la esperanza terrenal de Israel como propia. Ellos bautizan con agua y realizan ordenanzas e intentar cumplir la comisión de los 12 apóstoles. En pocas palabras, añaden todo tipo de cosas al Evangelio de Pablo. Pablo continúa diciendo acerca de estas personas en Filipenses 3, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en la vergüenza de ellos, que piensan en lo terreno, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Estos creyentes están haciendo una carrera precipitada hacia la perdición. Aunque el Antiguo Testamento y Mateo, Marcos, Lucas y Juan
no contienen una sola palabra acerca de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, estos cristianos se superponen allí, aunque el cuerpo de Cristo no comenzó hasta Actos 9 con Pablo. Nunca debemos superponer a la iglesia, el cuerpo de Cristo, en los 4 evangelios, el Antiguo Testamento o Hebreos a través de la revelación. Entonces, si Pablo dice cuyo fin es la perdición, ¿qué se pierde? Pablo escribió en 1 Corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificaré sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. En el tribunal de Cristo, si un creyente está obrando en contra de la voluntad de Dios, al agregar al evangelio de Pablo, sufren pérdida. Las obras se queman. Sufre perdición. Pablo dijo en 2 Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 2 dice: el que lidia no es coronado si no hubiere lidiado legítimamente. Si amas la venida de Jesucristo, debería significar que te has preparado y estás esperando el tribunal de Cristo y todo lo que Él pronuncia sobre ti. Sabiendo esto ahora, ¿cuál preferías recibir? ¿Una corona de justicia hecha de oro, plata y piedras preciosas? ¿O ninguna corona con madera, heno o hojarasca que se quemó? Es nuestro deber saber qué es una buena obra y qué no lo es. ¿Qué hace que una obra sea buena? ¿Es solo ayudar a una anciana a cruzar la calle, dando a los pobres? ¿Qué? ¿O es algo más específico? En esta dispensación de gracia no necesitas buenas obras para la salvación. La salvación es un don de Dios, tú lo sabes. Pero para tener buenas obras para mostrar en el tribunal de Cristo, es vital obedecer el mandato de Dios de estudiar con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Usted necesita trazar la palabra de Dios correctamente. Vamos a empezar. En la Biblia encontrará que hay básicamente 2 programas principales, con principalmente 2 grupos que tienen diferentes doctrinas. Los 2 grupos principales a través de los cuales Dios ha cumplido y cumplirá su propósito a lo largo de la historia son la Iglesia, la nación de Israel. Ellos juegan el papel más importante del programa profético. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, la única iglesia en el programa del ministerio que se reveló a Pablo. Las escrituras también revelan que estos 2 programas se dividirán por una regla sensible que el apóstol Pablo nos da en Efesios 2. Esto proporcionará una guía general para ayudarnos a trazar correctamente las escrituras. La forma de trazar correctamente es: otro tiempo, mas ahora, los siglos venidores. Note que esto tiene que ver con el tiempo.
Otro tiempo trata con la iglesia, la nación de Israel y su programa del reino. Mas ahora trata con la iglesia, el cuerpo de Cristo y el programa del misterio. Este programa es el que no pertenece. Los siglos venidores trata con una nación de Israel restaurada y su hora de tribulación, el reino milenial y hacia la eternidad. Otro tiempo se refiere al trato de Dios con su nación Israel, a la exclusión de los gentiles. Este periodo cubre la creación de Israel en Génesis 12 a través del Antiguo Testamento y continúa a través de los relatos del Evangelio y la predicación de Cristo como el Mesías resucitado de Israel en Actos capítulo 1 a capítulo 8. En realidad hay dos características principales e inconfundibles de otro tiempo. Dios hizo una distinción entre la circuncisión, la nación de Israel, y la incircuncisión, las naciones gentiles, y puso el muro intermedio entre ellas. El plan de Dios fue a través de Israel. Mas ahora es una designación que se refiere a este tiempo presente en el que vivimos, llamada la dispensación de la gracia de Dios, en la cual se predica el Evangelio de Cristo. Esta dispensación contiene el programa misterio que se reveló a Pablo a partir de Actos 9, cuando Dios interrumpió su programa con Israel debido a su rechazo y crucifixión de Cristo, y al Espíritu Santo cuando apedraban a Esteban para cumplir otro propósito antes de su día de ira. Este otro propósito Dios siempre había planeado, pero nunca antes había hablado de ello. Inesperadamente, debido a que se mantuvo secreto, Dios llamó a un nuevo apóstol, diferente de los 12, el apóstol Pablo, y lo envió a los gentiles y a un pequeño remanente de los hijos de Israel, que no creerán el evangelio del reino, pero el evangelio de la gracia de Dios. Ahora Dios revelaría su plan y propósito para la iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de Pablo, nuestro apóstol. Dios usó a Pablo para registrar estas cosas en las epístolas de Romanos a Filemón, la parte de la palabra de Dios escrita para nosotros. Aquí es donde encontrarás la doctrina de tu salvación. Por favor, recuerde, toda la Biblia es para nosotros y muy provechosa, pero doctrinalmente no todos los libros en la Biblia están escritos con nosotros en mente. La Biblia es bastante clara en cuanto a que los tratos de Dios con la humanidad han cambiado. El muro intermedio entre Israel y los gentiles se ha derribado para este periodo de gracia. Ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Los siglos venidores se refiere al tiempo que seguirá inmediatamente a esta edad de gracia, con el cuerpo de Cristo siendo arrebatados a recibir al Señor en el aire para ocupar nuestra posición en el cielo. Dios reanudará su programa del reino con Israel y lo completará en la tierra. Llegando al punto, cuando lees el Antiguo Testamento y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estás leyendo acerca de la iglesia, la nación de Israel. No se trata de nosotros en el cuerpo de Cristo. Además, cuando lees Hebreos hasta la Revelación, puedes decir con seguridad que también tiene que ver con Israel y el programa profético, por lo que es fácil ver que tampoco se trata de nosotros. Por ejemplo, el primer libro después de los escritos de Pablo es el libro de Hebreos. Ese libro está escrito para los hebreos, no nosotros. ¿Qué tal el libro de Jacobo? El primer versículo dice, a las 12 tribus que están esparcidas. Ninguno de los libros anteriores o posteriores a las epístolas de Pablo nos fueron escritas. Y Actos es un libro de transición que comienza con Pedro y termina con Pablo. Es histórico y no para la doctrina de todos modos.
Por lo tanto, nunca debemos superponer a la iglesia el cuerpo de Cristo en los 4 evangelios, el Antiguo Testamento o Hebreos a través de la revelación. Este tiempo de gracia fue un misterio, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Era un secreto, pero ahora se revela. El apóstol Pablo fue un vaso escogido de Dios. Pablo es nuestro apóstol. Él dice en Romanos 11, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. El Señor a través de Pablo está ofreciendo a este mundo un periodo de gracia inmerecido. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Estamos seguros en Cristo y no hacemos obras para la salvación. Tampoco tenemos las llamadas ordenanzas de la iglesia. Colosenses 2 dice, trayendo en contra de nosotros las escrituras de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Sin embargo, aunque no son necesarias para salvación, se esperan buenas obras de nosotros como saben, y su calidad será juzgada por el Señor. Si quieres ser aprobado por Dios y recibir la corona de justicia en el tribunal de Cristo porque has trazado bien la palabra, sigue este método. Esto es como tener buenas obras. Maneja la palabra de Dios apropiadamente. Segundo Timoteo dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Aunque la gran mayoría de los predicadores no están usando la palabra de Dios legítimamente, hay hermanos sabios en Cristo que reconocen que Pablo es nuestro apóstol y que manejan la palabra de Dios correctamente de acuerdo con la doctrina de Pablo. Pondré una lista de videos de uno de estos hermanos abajo en la sección de descripción que le mostrará paso a paso cómo trazar bien la palabra de verdad. Pido disculpas que los videos están en inglés. En cualquier caso, si aprendes, puedes ser un obrero totalmente preparado que no necesita avergonzarse. Por favor, entiendes que no estoy tratando de decirte lo que debes hacer. Somos hermanos en Cristo y solo soy un ayudante. En 2 Corintios dice, no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudantes de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Filipenses 1 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo. Quizás hay un grupo de creyentes en tu área que entienden perfectamente lo que acabo de mostrar, pero puede que no haya. No dejes que esto te detenga. Consigue una Biblia Valera 1602 purificada y sigue adelante. Si no tienes una, pondré un enlace a continuación. Si tienes alguna pregunta, por favor, comenta en la sección de comentarios. También, si les gusta, haga clic en el botón like, suscríbete y comparte este video con otros. Si viste este video y no eres salvo, la salvación está disponible para ti si crees que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado, y que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. La salvación es confiando completamente en lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz.